¿Qué pasa con las acciones en Estados Unidos en el año electoral? ¿Qué pasa con el S&P 500, S&P 500 en años de elecciones? ¿Hay alguna diferencia cuando hay demócratas o ganan los demócratas? ¿Hay alguna diferencia cuando ganan los republicanos? ¿Hay alguna correlación, alguna tendencia en que los mercados bajan más que suban en años de elecciones o viceversa? ¿Hay alguna significancia o relevancia de que hayan elecciones con que el mercado suba o baja? ¿Hay alguna relevancia o correlación entre que quede un demócrata o un conservador y suban o bajen las acciones? ¿Hay un impacto en eso? ¿Qué va a pasar este año en las elecciones en Estados Unidos? Estamos hablando en el 2024 si gana un demócrata o gana un conservador. Con mis inversiones, soy Enrique Ortega, asesor financiero internacional de inversiones y economista, y en este video vamos a comentar qué pasa con el S&P 500 en años de elecciones, qué pasa con las acciones de Estados Unidos si queda un demócrata o queda un republicano, qué pasa con las inversiones y qué debo hacer. Y vamos a recibir una moraleja muy importante al final de la data que vamos a ver de qué se debe hacer y por qué se debe hacer. ¿Qué es el S&P 500 primero que todo? El S&P 500 es un índice que mide el comportamiento de las acciones de Estados Unidos y está hecho de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, las cuales clasifican para estar en este índice. Es un indicador clave de lo que pasa en el mercado accionario de los Estados Unidos. Los otros dos índices importantes o más nombrados son el Nasdaq y el Dow Jones Industrial Average. Vamos a enfocarnos para propósitos informativos en el S&P 500 en este video. Primero que todo, es importante señalar que los datos históricos realmente no predicen el comportamiento del S&P 500 si hay un año de elección o no hay un año de elección. Realmente no hay una correlación exacta, por lo cual no hay un indicador que nos diga si va a subir o va a bajar el S&P 500 en los años de elecciones. Lo que sí se puede decir es de que el S&P ha bajado 4 de las últimas 18 veces que han habido elecciones en los Estados Unidos. Es decir, ha subido 14, ha bajado 4, por lo cual ha subido más de lo que ha bajado. Sin embargo, no hay una razón clara por qué sube o por qué baja. No es por las elecciones, es por otros factores primordiales que afectan que suba y que baja. Ahora, ¿cuál ha sido el promedio de los años de elección desde 1921 hasta las últimas elecciones que hubieron, de verdad las del 2020, en el S&P 500? Bueno, el rendimiento ha sido de un promedio de nada menos ni nada más que 11.57%. El rendimiento ha sido de 11.57%, por lo cual vemos que ha tenido un muy buen rendimiento en los años de elección. Nuevamente, no precisamente porque hayan sido años de elecciones, pero ese es el promedio que dicta el mercado y son otras circunstancias externas a las elecciones las cuales han hecho primordialmente que el comportamiento sea así. Ahora es muy importante ver qué pasa en el segundo año, es decir, en el año después de las elecciones, y vemos que primordialmente también suben, es decir, el promedio es de un 10.67% o 10,67% en los años después de las elecciones, por lo cual vemos que ese promedio, verdad, se va más hacia el lado también positivo, consistentemente un 10.67 en promedio el año después de las elecciones. Preguntémonos, ¿qué pasa con los partidos políticos? ¿Hay alguna tendencia, algún indicador, alguna correlación que muestre si sube más el año con demócratas o con conservadores? Y si realmente eso es el indicador de que suba o baje en los mercados, la respuesta es no. La data nos dice que no hay un indicador que prediga exactamente si el mercado baja o suba, o sea, afectado más o menos porque quede un demócrata o un republicano. Los factores que afectan al mercado son independientes a que quede un demócrata o un republicano, y vemos que es completamente random según la data que se ha visto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, por lo cual no hay ningún patrón claro de comportamiento en este sentido, y es muy difícil atribuir el rendimiento positivo o negativo a un partido o al otro en año de elecciones. Está claro que el mercado le puede ir bien o mal con cualquiera de los dos. Sin embargo, y esto es muy importante, lo que sí cambia es el rendimiento que experimentan los portafolios de los demócratas cuando queda un demócrata y de los republicanos cuando queda un republicano. Es decir, la psicología del inversionista hace que sus rendimientos en los años que queda su mismo partido político sean mejores que los que no. Es decir, cuando un inversionista republicano ve que va a ganar su partido político, se mantiene en la inversión o invierte más. Como vemos que el S&P 500 ha subido casi un 80% de las veces en años electorales y ha subido 10,6 en promedio los años después, pues ese promedio histórico que se ha visto ha sido más fuerte para los que tienden a quedarse cuando quede su partido político, por lo cual cuando queda un demócrata, el demócrata tiende a quedarse en la inversión, ¿verdad? Porque está obviamente con un bias psicológico de que es su partido y tiende a irle mejor a su inversión que los que no están de acuerdo con el resultado y
venden, ya sea porque se anticipan a que gane el partido opuesto o porque ganó su opuesto. Entonces sí hay una correlación entre el candidato que queda y el portafolio, ya sea del partido que quedó o el partido opuesto, simplemente por razones psicológicas de quedarse invertidos en el mercado. Un ejemplo de esto fueron las elecciones del 2016 cuando ganó Donald Trump. La mayor parte de los analistas daban por ganadora a Hillary Clinton, daban por perdedora a Donald Trump, y eso empezó a cambiar. Sin embargo, muchos analistas, incluyendo muchos inversionistas fuertes, como por ejemplo Mark Cuban, predijo entre comillas que el mercado iba a caer fuertemente si ganaba Donald Trump. Eso lo dijeron varios analistas, lo dijeron varios inversionistas, varios empresarios, y en gran medida eso es lo que se espera en el mercado. Si ganaba Donald Trump por sus políticas, iba a caer el mercado. Sin embargo, pasó todo lo contrario y el mercado subió un 5.75% después de que quedó Donald Trump, y así fue como terminó quedando el 5.75%. Entonces, en conclusión, no hay una verdadera correlación entre qué partido político gane y el rendimiento del portafolio, ni tampoco si hay años de elecciones o no contra años de no elecciones, ¿verdad? Entonces no hay, digamos, un patrón claro en eso. Lo que sí está claro es de que si un inversionista toma una decisión basado en los sentimientos de que queda su partido opuesto, se va a ver no beneficiado en la mayor parte de los casos, porque va a vender o va a disminuir su inversión basado en el candidato que va a quedar, y eso nos dice la data, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es importante que no tomes la decisión de vender o de quedarse invertido basado en simplemente si hay un año de elecciones o si va a ganar un republicano o va a ganar un demócrata. Eso no va a predecir cómo le va a ir a las acciones y cómo le va a ir a tu portafolio. Hay que ver otros factores afuera en la economía, otros factores afuera en lo que está pasando en el marco macroeconómico y geopolítico, para ver y tomar una decisión mucho más educada, basada en data real, si conviene aumentar la inversión, bajar la inversión, rebalancear el portafolio, invertir o salirse, ¿verdad? Pero no se hace simplemente por el hecho de que es un año de elecciones o va a ganar un demócrata o va a ganar un republicano, porque los resultados pueden sorprender y son aleatorios, ¿verdad? Entonces es muy importante, como siempre, armar una estrategia clara a tus objetivos, a tu horizonte de inversión, a lo que quieres hacer, a tus metas, a tu tolerancia de riesgo, y muy importante, acompañarse de asesoría profesional, asesoría financiera, legal, fiscal, para hacer ese plan perfecto para ti, para tus inversiones. ¿Ok? Espero que te haya funcionado esta información que estoy dando. No tomes decisiones por impulso psicológico, un impulso del estómago. Haz decisiones educadas en lo que es el mundo de las inversiones. No te despegues, estamos aquí con educación financiera. Más adelante vendremos con más. Hasta luego.